Un obús de 155 milímetros montado sobre la parte trasera de un camión, sin torre, sin orugas, sin una coraza pesada alrededor de la tripulación. Desde fuera, el César parecía casi una provocación. Era como si alguien hubiera tomado una pieza de artillería moderna, la hubiera colocado sobre un camión militar de 6 ruedas y luego hubiera dicho que aquello podía sobrevivir en una guerra real. Durante años, muchos oficiales lo miraron con desconfianza. Para ellos, un cañón autopropulsado serio debía ser grande, pesado, blindado y montado sobre orugas. Debía parecerse al Panzerhaubitze 2000 alemán, al K-9 Thunder surcoreano o a cualquier otra máquina capaz de resistir fragmentos, moverse por terreno difícil y proteger a su tripulación mientras disparaba. El César no hacía casi nada de eso. Su tripulación tenía que bajar del vehículo. Los proyectiles se cargaban a mano, la munición disponible a bordo era limitada, y si el enemigo localizaba la posición de tiro, el camión no podía confiar en una gran armadura para absorber el castigo. Pero esa era precisamente la idea. El César no fue diseñado para aguantar en el mismo sitio, fue diseñado para llegar, disparar y desaparecer. Y cuando Rusia invadió Ucrania, esa idea dejó de parecer una excentricidad francesa. De pronto, aquel camión con un cañón se convirtió en una de las piezas de artillería más observadas, más pedidas y más estudiadas de Europa. Porque en una guerra llena de radares de contrabatería, drones, municiones merodeadoras y vigilancia constante, la pregunta ya no era solamente cuánta protección podía llevar un vehículo. La pregunta era otra: ¿cuánto tiempo podía permanecer vivo después de disparar? El nombre César viene de una expresión francesa que significa camión equipado con un sistema de artillería. No es un nombre casual, resume toda la filosofía de la máquina. No se trataba de esconder un cañón dentro de un blindado pesado. Se trataba de convertir un camión en una pieza de artillería de largo alcance, capaz de moverse por carretera a gran velocidad, entrar en posición en muy poco tiempo y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. En su versión clásica de 6 ruedas, el sistema pesa menos de 20 toneladas. Eso lo hace mucho más ligero que muchos obuses autopropulsados sobre orugas. Lleva un cañón de 52 calibres, capaz de lanzar proyectiles de 155 milímetros a más de 40 kilómetros, con munición de alcance extendido, y todavía más lejos con municiones especiales o asistidas. La pieza no parece impresionante por su blindaje, impresiona por su ritmo. El camión lleva una pequeña reserva de munición, sistemas hidráulicos para estabilizar el arma, navegación inercial, computador de tiro y enlaces para recibir coordenadas. Visto de cerca, no es simplemente un cañón atornillado a una plataforma cualquiera. Es un sistema completo, pensado para que una tripulación pueda convertir una orden de fuego en disparos reales, sin montar una batería pesada alrededor. Ahí está una de sus claves. Un cañón remolcado puede ser más barato, pero necesita un vehículo tractor, más tiempo para entrar en batería y más esfuerzo para retirarse. Un obús pesado sobre orugas puede ser más protegido, pero consume más combustible, desgasta más sus cadenas y exige una logística más lenta. El César intenta colocarse entre esos dos mundos. Tiene más movilidad y autonomía que una pieza remolcada, pero evita gran parte del peso y la complejidad de un blindado de artillería tradicional. En buenas condiciones, puede preparar el tiro en alrededor de 1 minuto. Puede disparar varias rondas en una secuencia corta. Luego, levanta sus apoyos hidráulicos, recoge a la tripulación y abandona la posición. Todo el ciclo, desde la llegada hasta la salida, puede durar menos de 5 minutos. Eso es lo que en artillería se conoce como disparar y moverse. Y en el caso del César, no era un detalle secundario, era su forma de sobrevivir. En una misión típica, el vehículo no necesita quedarse visible durante mucho tiempo. La tripulación recibe una posición de tiro, se aproxima, orienta el camión, baja los apoyos traseros y prepara el arma. El computador ayuda a calcular la elevación y la dirección. El radar de velocidad en boca permite ajustar los datos a medida que el tubo se desgasta. Luego llegan los proyectiles, las cargas propulsoras, el disparo, la corrección si hace falta y la salida. Lo importante no es solo que dispare lejos, lo importante es que todo ese proceso está comprimido. Cada segundo ahorrado antes y después del tiro reduce la ventana en la que el enemigo puede localizarlo. Por eso el César parece menos impresionante en una exposición que en un frente real. En una feria militar, el blindaje llama más la atención. En una guerra de contrabatería, lo que llama la atención es que el vehículo ya no está donde el enemigo acaba de apuntar.
Para entender por qué Francia terminó apostando por una máquina tan extraña, hay que volver a los años posteriores al final de la Guerra Fría. A comienzos de los años 90, Europa estaba reduciendo sus presupuestos militares. Muchos gobiernos creían que las grandes guerras convencionales habían quedado atrás. Las fábricas de armas que durante décadas habían vivido de contratos estatales empezaron a quedarse sin pedidos. En Francia, Giat Industries, el fabricante estatal que más tarde se transformaría en parte de Nexter y luego del grupo KNDS, necesitaba encontrar una manera de mantener viva su industria de artillería. La situación no era cómoda. El obús autopropulsado sobre orugas, conocido como AUF-1, estaba llegando al final de su ciclo. El cañón remolcado TRF-1 ya no prometía grandes ventas y el ejército francés no tenía dinero ilimitado para comprar otra plataforma pesada, compleja y cara. Entonces apareció una idea que parecía demasiado simple. Si un ejército no podía pagar un cañón autopropulsado de más de 40 toneladas, quizás sí podía pagar un cañón moderno sobre un camión. El razonamiento era brutal, pero lógico. Un vehículo sobre orugas consume más combustible, necesita más mantenimiento, requiere transporte especializado por carretera y tiene una cadena logística más exigente. Un camión militar, en cambio, podía usar muchos componentes más comunes, moverse con rapidez sobre largas distancias y llegar a zonas donde no siempre había infraestructura para apoyar plataformas pesadas. La desventaja también era evidente: menos protección, menos munición lista a bordo, menos capacidad para quedarse mucho tiempo bajo fuego. Pero los ingenieros franceses aceptaron ese intercambio. Si el sistema era lo bastante rápido, quizá no necesitaba resistir el golpe, podía evitarlo. El primer prototipo se montó sobre un chasis Mercedes-Benz Unimog de 6 ruedas. Se presentó públicamente en la feria Eurosatory de 1994. La reacción fue fría. Muchos visitantes se acercaban, miraban el cañón, miraban el camión y veían más un experimento curioso que el futuro de la artillería. Las críticas eran fáciles de entender. Un camión no parecía la mejor base para absorber el retroceso de un obús de ese calibre. La tripulación quedaba expuesta durante la carga. 18 proyectiles a bordo no bastaban para una misión prolongada, y el vehículo no podía competir con las orugas en barro profundo, nieve pesada o terreno destruido. Había oficiales que lo resumían con una frase muy simple: los camiones son objetivos, y tenían razón, pero no toda la razón. Francia siguió probando la idea. A comienzos de los años 2000, la Dirección Francesa de Armamento encargó varios prototipos para evaluación. Esas pruebas convencieron al ejército de que el concepto tenía sentido. En 2004 se firmó un contrato para 72 sistemas de producción, ya montados sobre un chasis Renault Trucks Defense Sherpa 5, más adaptado al uso militar que el demostrador inicial. Los primeros César de serie entraron en servicio francés en 2008. Ese paso fue más importante de lo que parece. Francia no compró el César como una solución de lujo, sino como una manera de reemplazar parte de su artillería con algo más flexible. La decisión también tenía un mensaje para posibles compradores extranjeros. Si el propio ejército francés aceptaba el sistema, entonces no era solo una maqueta para vender en ferias, era una herramienta que una potencia militar europea estaba dispuesta a usar, y eso ayudó a abrir puertas. Algunos países buscaban artillería moderna, pero no querían asumir el costo de una flota pesada sobre orugas. Otros necesitaban sistemas que pudieran moverse por carreteras largas, cruzar regiones desérticas o operar en islas, selvas y zonas donde la infraestructura no favorecía a vehículos muy pesados. El César no prometía ser el más protegido, prometía otra cosa: estar disponible, moverse rápido y disparar con alcance moderno. Y pronto tuvieron que demostrar si eran algo más que una apuesta industrial. El primer escenario importante fue Afganistán. En 2009, Francia desplegó César en la provincia de Capisa, dentro de la Fuerza Lafayette. La zona era montañosa, con carreteras difíciles, valles estrechos y posiciones insurgentes que podían aparecer en las alturas. Allí, una plataforma pesada sobre orugas no siempre era la respuesta ideal. Mover un vehículo de más de 50 toneladas por esas rutas podía ser un problema mayor que el propio disparo. El César ofrecía otra solución: podía desplazarse con rapidez entre bases avanzadas, colocarse en una posición de tiro y dar apoyo a patrullas francesas sin depender de un transporte pesado. En un terreno donde las distancias parecían cortas sobre el mapa, pero eran lentas y peligrosas sobre el suelo, esa movilidad valía mucho. Afganistán no convirtió al César en una leyenda, pero sí demostró algo importante: el camión podía combatir. Después llegó Mali.
En 2013, Francia lanzó la Operación Serval para frenar el avance de grupos yihadistas hacia el sur del país. El norte de Mali era enorme, seco y difícil. Las columnas francesas tenían que recorrer cientos de kilómetros por desierto, con temperaturas extremas y una logística estirada al límite. Allí, el César encajaba casi de forma natural. No era una fortaleza rodante, pero podía acompañar una fuerza que se movía deprisa. Sus mecánicos podían tratarlo más como un camión militar muy especializado que como un blindado pesado lleno de sistemas delicados. En arena, calor y distancias largas, esa simplicidad no era un defecto, era una ventaja. También fue usado en Irak y Siria, dentro de la fuerza francesa conocida como Bagram, durante la campaña contra el Estado Islámico. Desde bases de fuego en la región, los César franceses apoyaron operaciones alrededor de Mosul y en las fases finales contra los enclaves del grupo. En esos combates, la precisión y la coordinación eran fundamentales, porque muchas posiciones enemigas estaban cerca de zonas urbanas o de población civil. La experiencia también dejó una lección incómoda. Un oficial francés, el coronel François-Régis Legrier, criticó públicamente la forma en que la coalición había usado fuego masivo de artillería y aviación para compensar la falta de fuerzas terrestres suficientes. Su argumento no era que el César hubiera fallado, era más duro que eso. Decía que incluso una artillería eficaz podía formar parte de una estrategia discutible si se usaba para destruir posiciones sin resolver el problema político y humano del terreno. Esa crítica fue polémica, pero también recordaba algo que a veces se olvida cuando se habla de máquinas. Un cañón puede ser excelente y aún así no ganar una guerra por sí solo. Si te gustan estas historias de máquinas militares que parecían raras, discutidas o incluso mal entendidas, puedes suscribirte al canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir preparando documentales con más detalle. Hasta ese momento, el César ya tenía experiencia real, pero todavía no había pasado por la prueba que cambiaría su reputación. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. En pocas semanas, la guerra mostró una verdad brutal. Ucrania necesitaba artillería moderna de largo alcance, pero también necesitaba que esa artillería sobreviviera. No bastaba con disparar lejos. Después de cada salva, los radares rusos de contrabatería podían calcular el punto de origen. Los drones podían buscar el vehículo, y si el cañón seguía allí, la respuesta podía llegar en forma de proyectiles, cohetes o municiones merodeadoras. En abril de 2022, Francia anunció el envío de los primeros César a Ucrania. Para finales de mayo, ya había imágenes y reportes de unidades ucranianas usándolos en el frente, y allí el diseño empezó a tener sentido de una forma que muchos no habían previsto. Una tripulación ucraniana podía llegar a una posición, bajar los estabilizadores, introducir los datos de tiro, disparar varias rondas y salir antes de que la artillería rusa respondiera. El camión no era invulnerable, pero estaba menos tiempo expuesto. En una guerra donde cada minuto en una posición podía ser peligroso, eso cambiaba la ecuación. Los ucranianos integraron el César con drones de reconocimiento, radares de contrabatería y comunicaciones rápidas. A veces, un dron localizaba una batería rusa, un puesto de mando o un depósito de munición. La información pasaba a los artilleros, el César disparaba, y cuando el enemigo reaccionaba, el camión ya estaba en otra parte. Esa cadena no era perfecta, ninguna lo es en una guerra real, pero funcionó lo bastante bien como para que el César se ganara una reputación muy distinta a la que tenía en los años 90. La guerra también mostró que un arma no trabaja sola. El César era solo una parte del sistema. Necesitaba observadores, drones, munición, mantenimiento, rutas de retirada, escondites, camuflaje y tripulaciones entrenadas. Cuando todo eso funcionaba, el camión se volvía muy difícil de cazar. Cuando alguna pieza fallaba, el riesgo aumentaba de inmediato. Por eso muchos videos del frente no muestran una gran batalla, sino una rutina rápida y casi silenciosa. El vehículo aparece entre árboles, en un campo o cerca de una carretera. La tripulación trabaja deprisa, se escuchan los disparos, luego el camión se mueve. Esa sencillez visual puede engañar. Detrás de cada salida hay cálculo, coordinación y una carrera contra el reloj. También aparecieron sus límites.
La tripulación seguía trabajando al aire libre durante la carga. Los proyectiles de 155 milímetros pesan alrededor de 43 kilos y moverlos una y otra vez en barro, frío o calor extremo es agotador. El vehículo llevaba poca munición comparado con un obús autopropulsado pesado, y el uso intensivo desgastaba los tubos mucho más rápido de lo previsto en tiempos de paz. Además, los drones rusos tipo Lancet demostraron que podían encontrar y destruir sistemas César. Varias pérdidas fueron documentadas. Algunas se volvieron muy conocidas porque fueron grabadas desde el aire. La lección era clara. La movilidad no era magia. Si el enemigo encontraba el vehículo en el momento correcto, el camión podía arder como cualquier otra máquina. Pero incluso ahí, el César tenía una defensa que no dependía del blindaje. Podía moverse, podía dispersarse, podía usar carreteras, pistas, campos y bosques con una flexibilidad que muchos vehículos más pesados no tenían. También podía ser reparado y devuelto al servicio con una lógica diferente. En una guerra larga, el mantenimiento importa casi tanto como las prestaciones. Un sistema puede tener una cadencia de fuego excelente, pero si pasa demasiados días esperando repuestos, esa cadencia existe solo en el catálogo. El César se benefició de una arquitectura más simple y de una base de camión. No lo hacía indestructible, pero facilitaba ciertas reparaciones, reducía algunas cargas logísticas y permitía que más vehículos siguieran activos después de meses de uso intenso. Dinamarca dio a Ucrania sus 19 César de 8 ruedas, una variante más pesada y con más munición a bordo. Francia siguió enviando sistemas y apoyo. Para finales de 2023, el propio Ministerio de las Fuerzas Armadas francés publicó que 30 cañones César habían sido entregados a Ucrania dentro de su ayuda militar, y en los años siguientes el sistema se convirtió en una parte visible de la artillería ucraniana de origen occidental. La comparación con otros obuses fue inevitable. El Panzerhaubitze 2000 alemán es una máquina formidable, tiene torre blindada, cargador automático, mucha más munición interna y una cadencia de fuego impresionante. Sobre el papel, parece superior en casi todo lo que se puede medir directamente, pero también pesa más de 50 toneladas. Necesita más mantenimiento, requiere transporte y apoyo especializados. Y en Ucrania, donde se disparaban cantidades enormes de munición durante meses, los sistemas pesados y muy automatizados sufrieron problemas de desgaste, mantenimiento y disponibilidad. El K-9 Thunder surcoreano se sitúa en una categoría parecida. Es robusto, potente y muy respetado, pero sigue siendo una plataforma pesada sobre orugas. Eso le da protección y capacidad todoterreno, pero también aumenta la carga logística. El Archer sueco ofrece otro camino. Es sobre ruedas y muy automatizado. Su tripulación puede operar protegida dentro de la cabina, algo que el César clásico no puede ofrecer, pero también es más pesado y más complejo. El César eligió otro equilibrio: menos blindaje, menos automatización, menos munición a bordo, pero más ligereza, más facilidad de despliegue, menor consumo y una mecánica más sencilla de mantener en comparación con muchos sistemas pesados. Esa comparación no significa que el César sea mejor en todo, sería una lectura demasiado simple. Si una unidad necesita resistir fragmentos, operar bajo fuego cercano y mantener muchas rondas listas dentro del vehículo, un obús blindado pesado puede ser superior. Si el terreno está destruido, lleno de barro profundo o sin carreteras útiles, las orugas pueden marcar la diferencia. Pero si la prioridad es moverse rápido por largas distancias, entrar y salir de posiciones, usar la red de carreteras y reducir el peso logístico, el César se vuelve muy atractivo. En realidad, la discusión no es entre una máquina buena y una mala. Es una discusión sobre qué problema se quiere resolver. Francia apostó por resolver el problema del tiempo, el costo y la movilidad. Otros países habían apostado por resolver el problema de la protección y la potencia sostenida. Ucrania demostró que, en una guerra moderna, los dos caminos tienen valor, pero la movilidad ya no puede tratarse como un lujo. No era el mejor cañón para todas las guerras, pero sí parecía estar hecho para una guerra en la que el enemigo te busca segundos después de que disparas. Esa es la parte que cambió la conversación dentro de Europa. Antes de Ucrania, el César era un producto exitoso, pero todavía de nicho. Después de Ucrania, se convirtió en una referencia. Países como Bélgica, Lituania, Estonia, Croacia, la República Checa, Armenia, Eslovenia y otros compradores miraron el sistema con mucho más interés. No solo porque Francia lo vendiera bien, sino porque había datos reales de combate detrás de la publicidad.
La industria francesa también tuvo que acelerar. En la planta de Roanne, donde se ensamblan estos sistemas, la producción pasó de un ritmo bajo antes de la invasión a una cadencia mucho mayor. El ministerio francés destacó que los plazos de fabricación se redujeron de 30 meses a 15 y que la producción mensual se multiplicó. En una Europa que durante años había reducido sus reservas de munición y su capacidad industrial, el César se convirtió en símbolo de algo más grande. La guerra no solo estaba probando armas, estaba probando fábricas. Y ahí, el diseño del César tenía otra ventaja. Era más fácil aumentar la producción de un sistema basado en un camión y una pieza de artillería ya conocida que fabricar en masa una plataforma blindada mucho más pesada y compleja. La nueva generación, conocida como César de segunda generación, intenta corregir las debilidades más evidentes del modelo original. Usa un chasis mejorado, un motor más potente, una caja automática, mayor protección para la cabina, sistemas de navegación y tiro actualizados, y preparación para redes de combate modernas. También se han integrado medidas de protección electrónica contra drones, pero esa evolución crea una tensión interesante. Cuanto más se protege y se equipa el sistema, más peso gana, y cuanto más peso gana, más se aleja de la idea original. Esta segunda generación intenta caminar sobre una línea fina. Debe proteger mejor a la tripulación, porque los drones y los fragmentos son amenazas reales. Debe conectarse mejor con redes modernas, porque la artillería ya no depende solo de mapas y radios. Debe soportar más guerra electrónica, más interferencias y más ataques desde el aire. Pero al mismo tiempo no puede perder aquello que hizo famoso al César, la capacidad de moverse como un camión armado, no como un blindado pesado disfrazado de camión. Ese equilibrio será cada vez más difícil. Las guerras recientes empujan a todos los vehículos a cargar más sensores, más protección, más sistemas contra drones y más electrónica. Cada mejora promete salvar vidas, pero cada mejora también pesa, cuesta y complica el mantenimiento. La pregunta para el César no es si debe evolucionar, debe hacerlo. La pregunta es hasta dónde puede evolucionar sin traicionar la idea que lo hizo útil. Ese será el desafío del César en los próximos años, mejorar sin convertirse en aquello que intentaba evitar, porque su historia no es la historia de una máquina perfecta, es la historia de un compromiso. El César nació porque Francia necesitaba una artillería exportable, móvil y relativamente asequible. Fue criticado porque parecía demasiado ligero para una guerra seria. Fue probado en Afganistán, Mali, Irak y Siria, y fue realmente consagrado en Ucrania, donde su velocidad de tiro, su movilidad y su capacidad para escapar de la contrabatería resultaron más valiosas de lo que muchos esperaban. Sus defectos siguen ahí. La tripulación trabaja expuesta, la carga manual fatiga, la munición a bordo es limitada. Los drones pueden destruirlo. El barro, el frío, el polvo y el uso extremo castigan la electrónica y la mecánica. Y si una unidad lo usa como si fuera un blindado pesado, el César pierde su mayor ventaja. Pero usado de la manera correcta, es una herramienta peligrosa. No intenta dominar el campo de batalla por tamaño, lo hace por tiempo. Llega antes, dispara rápido y se va. Eso puede sonar simple, incluso obvio, pero muchas ideas importantes en la guerra parecen obvias solo después de que alguien las demuestra bajo fuego. Durante años, los críticos dijeron que un camión con un cañón era un blanco demasiado fácil. La guerra les dio parte de razón. Cada pieza de artillería es un blanco. La diferencia es que el César fue diseñado para no esperar el golpe. No sobrevivió porque tuviera la coraza más gruesa. Sobrevivió porque entendió una regla brutal de la artillería moderna. Cuando el enemigo puede verte, calcular tu posición y atacarte en cuestión de minutos, la mejor protección no siempre es el acero. A veces, la mejor protección es no estar allí cuando llegue la respuesta. Y por eso, aquel camión francés que muchos miraban como una rareza, terminó cambiando la forma en que Europa piensa sobre la artillería móvil.